Saludándolos a todos, a los que están, a los que han de llegar y a los que se unen entre semana por YouTube y las diferentes redes sociales, invitándolos muy amorosamente a que se suscriban, a que compartan, a que también comenten, porque eso es parte de extender el Evangelio de Cristo. Buenos días a todos. Gracias por estar en este primer domingo de 2025 y vamos a tratar esta mañana un tema bastante familiar porque somos cuerpo, porque somos familia en Cristo, porque tenemos familias, además, cada uno formamos parte de una familia. Entonces vamos a ver algo muy sencillo, pero muy bonito. Pues digamos que son determinaciones que cada uno decide si toma o no toma en lo que va a vivir este año, en su comunión con Dios, en el desarrollo de la comunión con Dios durante lo que resta de vida hasta la venida del Señor Jesucristo, porque esto no es, este año voy a hacer esto y el otro año voy a hacer otra cosa diferente en cuanto a mi relación con Dios, porque eso va a ser lo mismo todo el tiempo. Lo que no es lo mismo es el crecimiento que se debe ir logrando en la medida que nosotros nos vamos encontrando con Él. Como decía ella que ahorita, en la medida que vamos descubriendo sus misterios, eso es una cosa linda, el acercarse a Él, el averiguar de Él para que Él me cuente. Así que vamos a empezar leyendo Efesios 5, un versículo, para que tengamos en cuenta durante la enseñanza o durante la reunión, más bien, una frase muy bonita que es así como Cristo, o como Él lo hizo, o también Él lo hizo, etcétera, como también Cristo. Vamos a tenerlo un poquito en cuenta para el desarrollo del tema de nosotros. Son muchas o son varias las porciones de las Escrituras, aunque es toda la historia de Cristo desde Génesis hasta su venida, donde Él lo que hizo fue manifestar quién era su Padre, quién era su Hacedor, quién fue el creador del universo, siempre mostrando a su Padre todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, Él es modelo de la iglesia. Él es modelo del cuerpo, Él es el que edifica la iglesia, el que une a la iglesia a los que han de ser salvos. Es una obra maravillosa la que Él está haciendo por su Espíritu Santo durante todos los tiempos. Entonces dice el versículo 2 de Efesios 5, un consejo que nos da el Espíritu Santo, dice, andemos en amor, ¿qué dice? Como también como Cristo nos amó. Bien, como también Cristo nos amó. Hasta ahí. Dice, andemos en amor como también Cristo nos amó. Es interesante. Y además de que nos amó, no se quedó solo amando, ay, lo amo y caricia y nada más, sino que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, entonces, muy bueno, dice que caminemos en amor como también Cristo nos amó. Y aparte de que nos amó, se entregó. Miremos el 23 y hace énfasis. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como Cristo, así como Cristo. Lo bonito de todo esto es, por lo que vamos a ver, es siempre el enfoque de nosotros va a ser en dónde debe estar puesta nuestra mirada, la fe, la esperanza, en dónde tienen que estar puestos nuestros ojos, todos nuestros sentidos, todo nuestro ser, ¿cierto? Entonces dice, el marido es cabeza de la mujer, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso me tiene que enseñar algo, eso nos tiene que llevar a hacernos preguntas, ¿cómo es así como? ¿De qué se trata ese así como? Bien, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, entonces seguimos con el amor. Amen a sus mujeres, esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Bien. Y leamos una última como para hacer un poco más de énfasis. Está en Romanos 15:7, Angie. Está en Romanos 15:7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo recibió. Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Bien interesante, gracias, Angie. Dice, recibámonos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cómo me recibió Cristo? Porque si yo no sé cómo me recibió Cristo, cómo me amó Cristo, cómo Él es mi cabeza, de qué manera Él se entregó, yo cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer si no lo tengo claro, ¿cierto? No sé cómo fue que Él lo hizo. Entonces, si lo sé,
Bendito Dios. Y si no lo sabemos, pues tenemos que estudiarlo y tenemos que trabajar qué es lo que Él quiere decir todo el tiempo, el Espíritu Santo, así como Cristo amó, así como Cristo se dio, etcétera. Bien, así como Cristo es la palabra, así como Cristo. Vamos a mirar algunas cosas porque digamos que aprovechando que es el comienzo de año, poder hacer unas invitaciones bonitas para bendición de nuestras vidas y es cómo nosotros vivir una vida agradable, ¿cierto? Cómo abrigarnos como familia, como hermanos en Cristo, cómo abrigarnos, cómo darnos ese calor y ese calor lo produce el amor de Cristo cuando se comparte, cuando se hacen tantas cosas bellas que el Señor hacía y que nos invita a hacerlo igual. El año pasado pudieron haber pasado cosas muy difíciles para algunos, en la salud, en la economía, familiarmente hablando, cuestiones de hijos, de hogares, etcétera, que fueron difíciles de afrontar, pero se hacen mucho más difíciles cuando no hay nadie al lado de uno, sabio, prudente, alguien que esté haciendo así como Cristo, amando, yendo, abrazando, compartiendo, ¿cierto? Entonces, eso se hace más difícil como cuerpo, porque es que, digamos que cuando se habla de unidad de cuerpo, debiéramos como escudriñar un poco más en eso, de qué se trata, cómo es que es eso para poderlo vivir de una manera realmente maravillosa, ¿cierto? Yo no me puedo imaginar al Señor Jesús abandonado por el Padre, Él haciendo las cosas por su cuenta, cómo hubiera sido esa situación tan terrible, un enviado de Dios haciendo las cosas a su manera, ¿cierto? Siempre debe haber una línea de comunicación entre los hermanos en la fe, siempre debe haber una línea de comunicación. Esa línea de comunicación debe estar abierta todo el tiempo. Yo no sé, en un momento determinado Dios pone en el corazón de uno de nosotros llamar a un hermano para un consejo, para una palabra de ánimo, y es el que Dios ponga, y ese hermano, todos, o sea, todos debemos estar con esa línea de amor abierta para los hermanos, de servicio, de atención, de abrazar. La Escritura dice que si debemos tener algo, que no tengamos ninguna deuda, pero que debemos tener una deuda, que es el amarnos los unos a los otros. Eso es una deuda diaria. Todos los días amanecemos con esa deuda, entonces nos acostamos con esa deuda y es una deuda con los hermanos. Entonces, yo sí quisiera pedirles y pedirme a mí mismo, además delante de ustedes, que podamos manifestar ese así como Cristo en el diario vivir nuestro, sea con una llamada a un hermano, una hermana, sea con un escrito en su línea privada. A mí casi no me gusta escribir mensajes en la línea abierta para el hermano personalmente o a la hermana, porque es mío, mi mensaje, el que yo quiero brindarle a mi hermano, el que yo a mi hermana, el calor del Señor, el amor del Señor en una palabra de ánimo, de tantas cosas que uno puede hacer así como Cristo. Yo creo que el Señor Jesucristo se comunica todo el tiempo con cada uno, es una línea de amor abierta para el que se quiera acercar. Entonces, a nosotros nos toca así como Él. Debemos hacerlo, eso es una cosa que no es una obligación porque es que esa es como la forma de vida de nosotros. Es como querer vivir sin respirar, no se puede. Nosotros como creyentes ya no podemos vivir sin amar y sin hacer acepción de personas, porque es que el corazón de nosotros hay veces como que sopesa a quién sí se puede amar más o menos, o por qué a este no, por qué a este sí. Entonces ya como maduros en la fe, como hombres y mujeres que llevamos ya añitos en el Evangelio y por lo que hemos visto, es bueno empezar a hacer el ejercicio, y ese ejercicio a que no saben dónde comienza. Ese ejercicio comienza en nuestras casas, ahí, en esta iglesia, que somos nosotros mismos, amándonos a nosotros, teniendo cuidado de nosotros, pensando muy bien de nosotros como el Señor, así como Cristo, pensando muy bien de nosotros, no que no somos nada, que no servimos, no sé, pensamientos que vayan en detrimento de la posición en la que Dios lo tiene o la tiene. Entonces, ese tipo de pensamientos tampoco, eso no funciona. Si nosotros tenemos que empezar por nuestra casa, empecemos por ahí. Cristo, ¿qué pensaba de Él? Y así como Cristo pensaba de Él, nosotros debemos pensar de nosotros. Él no tenía la más mínima duda de que era hijo de Dios, no tenía la más mínima duda del propósito al cual había venido a la tierra como enviado, no tenía la más mínima duda de amarse a sí mismo y amar a los demás, amar a su Padre por sobre todas las cosas. Él no tenía dudas de nada de eso. Entonces, creo que esa es una parte por la que hay que empezar, es por esta iglesia, por esta casita en donde Él habita. Es lo que veíamos el domingo pasado, un misterio, que Dios habite en nosotros. Eso es algo que si se pone uno a desglosarlo, pues jamás vamos a terminar de hacerlo. Seguramente Dios nos va a contar cómo es que sucede eso en una plenitud ya mucho más grande.
pero lo que sí sabemos es que Él habita en nosotros, que la fe habita en nosotros, que la vida habita en nosotros, que la sabiduría habita en nosotros, que la ciencia habita en nosotros, que todo lo que Dios es habita en nosotros. Dice la Escritura que en Cristo habita toda la plenitud de Dios y nosotros estamos completos en Él. ¿Cómo es que yo estoy completo en Él? ¿De qué manera yo puedo entender que soy completo en Él? Todos esos misterios para estudiarlos. Vale la pena hacerlo. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso y a tener en esta casa ese tipo de fruto, ese tipo de pensamientos, ese tipo de, de seguridad de uno mismo, de lo que Dios dice de nosotros, pues ya darlo a los demás, así como Cristo, pues va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. Porque si Cristo no hubiera entendido quién hubiera sido Él, pues jamás habría dado su vida por nosotros. Tampoco había amado a todos de tal manera como los amó, porque no sabía quién es. Pero sabiendo quién es el Señor Jesús, sabiendo, habiéndose enterado por las Escrituras, por lo que el Espíritu Santo le iba mostrando desde niño, que a los 12 años eso no fue mágico, sino estudiando y metiéndose con los que sabían la Escritura, pudo comprender que era hijo de Dios. A los 12 añitos, su proceso hasta los 30 años de poder afirmar todo eso y decir, ajá, yo soy el enviado, vine a dar la vida por toda esta humanidad, caída en tinieblas, pecadora, etcétera, etcétera. A él, ese acto, esa manera de vivir, esa entrega que él tuvo, pues no le costó porque sabía quién era. Entonces, por eso le digo, esta es la iglesia verdadera, esta, usted o yo, en donde se ofrecen sacrificios santos, agradables a Dios, y es ahí, en donde mi manera de pensar va a mostrar por mi manera de hablar y de hacer las cosas que es buena, que realmente es agradable a Dios, y que yo sé quién soy desde todo punto de vista, y nada me va a arredrar, nada me va a echar atrás, nada, porque sé quién soy, y que el propósito de Dios en ustedes y en mí se va a cumplir, porque esa es su palabra. Entonces, así como Cristo. Vamos a mirar un par de salmos, solo como para darle un enfoque a lo que verdaderamente esta mañana yo quiero mostrar. No porque lo que la Escritura diga no sea, sino por el enfoque que yo le quiero dar hoy a la enseñanza, que es el que les estoy exponiendo. Hermana Nelcy, si está ahí, por favor leer el Salmo 127, versículo 2. Y, por ejemplo, alguien que tenga otra versión para ese Salmo 2, 127.2, por favor. Dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Muy bien. Otra versión, por favor. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Muy bueno. Mauro levantó la Yo mano. tengo otra. Sí. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Bien, gracias. Nos está mostrando un poco que hacer las cosas en nuestras fuerzas realmente lo que trae es bastante dolor, bastante tristeza. O querer hacer las cosas de nuestras fuerzas va a hacer que me desanime pronto. Y entonces, por ejemplo, querer hacer algo para Dios, como lo que estamos hablando esta mañana, de ir a visitar una familia, pues es muy difícil hacerlo en nuestra fuerza. En vano lo vamos a hacer. Se necesita que sea Dios el que motiva nuestras cosas, nuestra dependencia sea de Él todo el tiempo. Dice ahí, en vano usted madruga y se acuesta tarde, eso es en vano, porque lo que le causa es angustia. Puede que consiga para el diario y coma y toda esa cosa, sí, pero ahí dice que es un pan, es más, muchos dicen, son dos cosas que dicen muchas personas: todo lo que me cuesta trabajar para ustedes, trabajo de sol a sol y no sé qué, y si sé cuántas, y mire, yo envejeciendo aquí para alimentarlos a ustedes, etc. O el otro que dice, el amigo le pregunta a usted qué hace acá gastándose la plática en cerveza y en esto con sus amigos. Es que me lo merezco, trabajo de sol a sol, mejor si usted no sabe lo que me toca, pues me merezco meterme una borracherita y hacer todo esto, porque es que, pues, imagínese todo lo que me toca. Entonces, eso se llama pan de dolores, eso se llama un trabajo a fuerza, un trabajo no porque, lo que hablábamos ahorita, porque se ama, porque sé quién soy, porque sé hacia dónde voy, porque Dios ya me ha indicado mi vida cómo es, porque me ha dado una posición, una identidad realmente, me ha dado un lugar, me ha establecido. Cuando eso pasa, no hay dolores, no hay pan de dolores, no hay trabajo que me cueste, no hay nada que para mí sea un sufrimiento.
sino que se da naturalmente. Yo creo que, o yo no creo, yo sé que el anhelo del Señor Jesucristo era dar su vida por la humanidad. Después de que entendió quién era, después de que entendió de dónde venía y hacia dónde iba, ese era su anhelo. Y nada más, nada le producía mayor gozo que agradar a su Padre. Y eso es lo mejor para nosotros, así como Cristo. Bien, miremos ahí otra porción de la escritura que está en el Salmo 146, Byron, Salmo 146 del 3 al 8. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Gracias, Byron. Gracias. Versículo 3, no confiemos en hombres. No confiemos en ningún hombre. ¿Y por cuál hay que empezar? Por uno mismo. No confiemos en nosotros. Porque al fin de cuentas, un día morimos y ¿qué queda? Pues nada, nada queda. Pero si confiamos en el Señor, queda un legado, queda una bendición para muchas personas, queda esa bendición para las personas de saber que fulano de parte de Dios me visitó, de parte de Dios me dio un consejo, de parte de Dios hizo esto por mí. Eso va a quedar. No se va a exaltar al hombre, siempre se va a exaltar a Dios, siempre. Cuando yo quiero que me exalten a mí, entonces yo hago las cosas por mi cuenta y me hago notar y me hago ver y yo hice y yo llevé y yo di y yo, etcétera, y yo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dios sabe callarnos la boca muy chévere. Cuando uno cree que uno es el que hace, Él se encarga de callarnos la boca. Entonces, queremos hacer, pero no podemos, porque no tenemos cómo, porque Dios nos quiere callar la boca, porque Él no comparte su gloria con nadie, Él quiere ser exaltado, muy exaltado. Entonces, cuando ya entendemos quiénes somos nosotros, el exaltado va a ser Dios, porque al que vamos a manifestar es Dios, siendo así como Jesús, amando, visitando, teniendo un medio de comunicación abierto todo el tiempo para los hermanos y hermanas, proveyendo, además, si hay necesidad en alguna casa y yo o usted o ustedes y yo tenemos la probabilidad, la posibilidad de ofrendar algo, también. Hay veces que una libra de arroz es un tesoro muy grande para una familia, una panela, un chocolate, yo no sé, como también una muy buena invitación a salir, extraordinario, si hay la posibilidad, pero que el exaltado sea siempre Dios. Dice, bienaventurado Giovanni, si su ayudador es Dios. Giovanni, si su ayudador soy yo, dice el Señor, usted es bienaventurado, porque su esperanza está en mí. Eso me dice Dios. Bienaventurado Giovanni, cuando usted sabe que yo soy el que lo ayudo, y bienaventurado porque su esperanza está en mí. Entonces eso es delicioso saberlo, muy delicioso saberlo, y me dice quién es Él para que yo no pierda el horizonte, que guarda verdad para siempre. Ese es mi Dios, el que guarda verdad para siempre. Y dice, oye, Él hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. ¿Cómo lo hace? ¿Así? Nah, así no lo hace. Está usted, estoy yo. Está usted, estoy yo. Este es un año maravilloso para manifestar, no porque los otros no lo hayan sido ni lo sean, sino porque es que es nuestra tarea de crecimiento, de madurez, de soltarnos a Él, de darnos a Él, de saber que encerrarnos en nosotros mismos no trae ningún fruto, o sí trae frutos, pero no buenos, no edifican a nadie, no es conocido el Señor, no pasa nada, no pasa nada. Entonces este año es este año y los que siguen hasta que Cristo venga, es que somos los instrumentos de Dios para que haya justicia, somos los instrumentos de Dios para inclusive llevarle pan al hambriento de ambos, si es posible, tanto el pan que viene del cielo, que se llama Cristo, el Evangelio, como también un alimento para el cuerpo físico. Somos los instrumentos para libertar cautivos, para abrir los ojos de los ciegos, para levantar al hermano caído, a la hermana caída o a aquel que esté caído, porque
Él quiere que hagamos la obra de los justos. Nosotros somos justos, Él nos ama y queremos que hagamos esa obra, obras de justicia todo el tiempo, así como Cristo, así como Cristo. Entonces, esta mañana me parece linda y todo lo que he venido meditando en estos días, qué palabra llevo en el primer domingo de enero de 2025, y es eso, es que podamos nosotros empezar a vivir este evangelio tan maravilloso, empezarlo a vivir de una manera práctica, armoniosa, bonita, con sus cosas, hay veces difíciles, con sus cosas bonitas también, pero como hablábamos en estos días, siempre para adelante, siempre firmes, siempre para adelante, avanzando como iglesia, avanzando como seguidores de Cristo. Yo creo que Cristo no retrocedió ni siquiera un centímetro en el propósito de su Padre. Así como Cristo, nosotros debemos ser, no retroceder un centímetro, a pesar de las circunstancias que hay veces nos rodean. Yo pienso en mi vida personal, ahora un pequeño paréntesis y digo, uy, no, Dios mío, yo hay veces pienso cómo avanzo y me doy cuenta que no es en mis fuerzas, no es por mí, no, ni siquiera ni idea mía es algo que sucede en el ser de uno cuando uno ama la palabra, cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a su Señor. Eso va pasando y a veces uno hasta se olvida de lo que está viviendo, se olvida de que está pasando una situación difícil o que están sucediendo cosas difíciles. Eso como que queda a un lado hay veces para poder disfrutar del amor del Señor. ¿Cómo se disfruta? Como lo acabamos de ver aquí, sabiendo que somos instrumentos de Dios, somos instrumentos de nuestro Santísimo Padre, así como Cristo, así como Cristo. Entonces, la invitación de nuestro Padre Celestial es hacer como Cristo, de manera natural, que en este templo se ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios y que se vean, porque eso que pasa allí en oculto va a ser visible, Dios lo va a hacer visible, Él se va a dar a conocer y eso es lo bueno, eso es lo bonito de todo. Empieza por esta casa, sigue en la iglesia que es nuestra casa también, nuestro hogar, pero sigue también hacia afuera y eso sigue y sigue y sigue cuando queremos ser como Cristo, así como Él, caminar como Él, de su mano. Yo no necesito ser conocido, Giovanni no necesita ser conocido. Sean imitadores de mí, dice la Escritura, como yo de Cristo. A mí si las personas quisieran imitar a un hombre como yo, créanme que me daría mucha tristeza porque sería un fracaso total. Hay que imitar a Cristo, a Él, al único Señor, al único Rey que no retrocedió, que siempre avanzó en amando la voluntad del Padre, en la voluntad de Él, por la voluntad de Él, para agradarlo en todo tiempo. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. En un año como este que comienza, se cometieron tantos errores en el pasado. Vamos a caminar agradando a Dios. Ya no podemos hacer nada si no hicimos. Lo que estamos pensando es hacer, obrar, dar fruto de lo que somos como hijos. Es un gran privilegio abrir nuestra boca y decir, soy hijo de Dios. Eso es un privilegio muy grande. Tengo un Señor, un único Señor, un Rey, se llama Jesucristo. Eso también tiene que ser una cosa fuerte dentro de nosotros que nos mueva, que nos haga sentir fuertes, apasionados por lo que Él nos da a diario, sin escatimar esfuerzos. Dios con nosotros, Él lo hace. Vamos a mirar otra escritura, ya entrando un poco en materia. Romanos 15:3 dice lo siguiente. Voy a cerrar. Romanos 15:3 dice así en Reina Valera: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Bien, los que somos fuertes, dice el versículo 1, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él buscó agradar al Padre, siempre buscó agradar al Padre, en todo lo que hacía, en absolutamente todo. Sin una letra que diga, no, esta letrica no quiso agradar a nadie, en todo agradó a su Padre, a nuestro Padre. Entonces nosotros estamos en un proceso de santificación, creciendo a la estatura de Cristo hasta ser como Él, pero no estamos en cualquier lugar. En Él vivimos, nos movemos y somos. Nuestra vida está escondida con Él en Dios. O sea, estamos más que seguros en Él. Entonces podemos podemos vivir la vida de Cristo en el lugar donde estamos. Ser como Él, vivir como Él, manifestarlo a Él, agradarlo a Él, porque también estamos en una tierra que fluye leche y miel.
Y eso es lo que tiene que fluir esta tierra, leche y miel, para todo aquel que necesite ese tipo de alimento, para todo aquel que demande de nosotros lo que nosotros hemos demandado del Señor Jesús y nos ha sido dado. Eso es lo que vamos a vivir hasta que el Señor venga. Eso es lo que es agradable delante del Señor. Es lo que necesitamos hacer, hermanos y hermanas. Y es la invitación, no de Giovanni, del Espíritu Santo, para que podamos nosotros realmente recibir bendiciones que aún ni siquiera está esperando, que uno ni siquiera está esperando, solo por obrar a la manera de Dios. Hay veces uno se le olvidó hasta pedir algo que estaba pidiendo por mucho tiempo, pero que no pasó nada. Pero en el momento que uno empieza a vivir agradando al Señor, empiezan a suceder cosas extraordinarias, tanto en su manera de pensar, de hablar y de hacer, como en su vida práctica, en su salud, en su economía, en su familia, con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su hermana, no sé, pero empiezan a suceder cosas realmente maravillosas cuando empezamos a orar a la manera del Señor. Bien, vamos a mirar Gálatas 6. Voy a tomarlo un poquito en desorden. Versículo 2. Hermana Andrea, si puede leer. Gálatas 6:2. Leamos desde el 1 hasta el 2 y después seguimos leyendo. 1 y 2. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gracias, Andreita. Quiero hacer énfasis en la parte B del versículo 2. Y cumplamos así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahí dice, cumplamos así la ley de Cristo. Y arranca diciendo el versículo, hermanos, si alguno, es como si yo estuviera diciéndolo aquí en la congregación la primera vez, estoy diciéndolo por primera vez. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, cáigale con toda. ¿Sí está diciendo ahí? Parece que no. Ustedes que son espirituales, yo soy el que le estoy diciendo a ustedes, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que usted resulte metiendo la patica. Entonces es mejor ser manso que soberbio. Es mejor llegar a una persona en el amor del Señor que creyéndose mejor que la otra persona, porque también somos personas, seres humanos, y también podemos fallar, ¿cierto? Bien, sobrelleven los unos las cargas de los otros, sobrellevemos los unos las cargas de los otros, y cumplamos así la ley de Cristo. ¿De qué se tratará eso? ¿Cuál será la ley de Cristo que el Espíritu Santo nos dice que debemos cumplir? Vuelvo y repito, y cumplamos así la ley de Cristo. Bien, ¿qué es lo que dice la Escritura en esos primeros versículos? Restauremos al hermano con mansedumbre, llevemos las cargas unos de los otros, llevemos las cargas entre todos, que es lo que venimos hablando. Si no hay un canal de comunicación entre nosotros, no, a mí me da pena llamar a Jacqueline para que ore por mí. No, a mí me da una pena. No, yo cómo voy a llamar a Byron, un hombre tan ocupado, tan esto, tan lo otro, y no, y que pues, o sea, un hombre tan sabio, tan grande, que es casi que inalcanzable para hablar con Byron, pues no, yo no lo puedo llamar y estoy pasando una situación muy difícil con un familiar y pues no, ¿a quién puedo llamar? Me tocó a mí solo porque pues ¿a quién llamo de la comunidad? No, que ese canal todos sepan que está abierto, todos sepan, porque el hermano o la hermana llama porque necesita oración, porque necesita que la animen o lo animen, porque si es posible correr y dar un abrazo sería extraordinario, así como Cristo. Entonces estaríamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Así como Cristo amó y se entregó. Él no es de otra manera. Tomó la cruz suya y la mía y la cargó por usted y por mí. Así es la ley de Cristo. La ley de Cristo es aquella que hay que ir a restaurar, que hay que ir a darle vista a los ciegos, que hay que ir a sacar a los prisioneros de la cárcel. Y estoy hablando todo espiritualmente. Esa es la ley de Cristo. ¿Cuál otra? La ley de Cristo es lo que Él hizo, como Él lo hizo, de la manera que lo hizo, que es el modelo para nosotros. No es ley, bajo la ley ni nada de eso. Estamos hablando de su manera del Señor Jesús manifestar quién era como Hijo de Dios. Bien, vamos a mirar otros versículos acá. Versículos 9 y 10 de Gálatas 6. 9 y 10. Andreita. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias, mami. ¿Alguien tiene otra versión para esos dos versículos, por favor? Si tienen otra versión para el versículo 2 2 dice, y 10. ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. El 9 y 10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Bien. ¿Tienen la TLA para el 2, 9 y 10? Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Bien. Así como Cristo. Yo creo que el Señor entendió todo eso cuando empezó a instruirse en el antiguo pacto, en la Torá y demás. Empezó a entender lo que significaba ser hijo de Dios, ser enviado de Dios, porque nosotros somos enviados como Él, así como Él, somos enviados. Entonces necesitamos es entender el tipo de enviados que Dios quiere que seamos, y entonces podemos disfrutar de todo esto que estamos hablando en esta mañana. Lo podemos disfrutar y cumplir así la ley de Cristo. Jesús dice, yo no vine para ser servido, yo vine fue para servir. Lo hemos dicho muchas veces, pero que tiene una relevancia muy importante, muy grande para lo que estamos conversando esta mañana. Así como Cristo, Él no vino para ser servido. Nosotros no estamos puestos para que nos sirvan. El que quiera ser grande, el más grande de la comunidad, hágase servidor, dice la Escritura. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer con gozo, con la mayor de las grandezas, porque ese es un honor, es una honra que podamos ser servidores de nuestro Señor. Bien, vamos a mirar Mateo 25 y lo puede leer Alexander Beltrán. Sí, señor. Ya leyó de Mateo. Mateo 25 del 34 hasta el 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo creo que, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué le podemos decir algo tan claro, tan precioso? ¿Para quién es? ¿Por quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿A quién lo hacemos cuando lo hacemos? Entonces esto es súper grande, porque dice, oye, si se lo hizo a su hermano, me lo hizo a mí. Si usted atendió a su hermano, me está atendiendo a mí. Si usted visitó a su hermano, está conmigo. Cuando eso pasa, porque si ustedes notan, entonces le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento, etcétera, etcétera? ¿Cuándo pasó eso? Eso pasa cuando uno está haciendo las cosas para Dios, que ni siquiera se da cuenta que uno está haciendo, sino que el que hace es Dios a través de uno. Y ahí es donde está lo bonito de todo esto, cuando el que se deja ver, cuando el que se nota es el Señor y no nosotros. Y eso pasó con estos muchachos, con estas personas. Oye, pero ¿cuándo lo hicimos? Claro, cuando usted hizo esto y esto, lo estaba haciendo para mí. ¿Cómo sería el amor del corazón de las personas, como en esta parábola, que hacían esto? Es un corazón realmente abierto, una línea abierta 24 horas al día para servir al Señor, para servir al Señor. ¿Quién tiene una versión diferente para estos versículos del 34 al 40? Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Hasta ahí un momentico. ¿A quiénes llamó el rey? A los que estaban a la derecha.
No, ¿a quiénes llamó? Sí, a los que estaban a la derecha, pero ahí hay algo muy grande. Léalo despacio. 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. ¿A quiénes llamó? Nos ha llamado a nosotros. A los que han sido bendecidos por el Padre. No llama a cualquiera, a los que ya son bendecidos, a los que ya han recibido la bendición de Dios. No está llamando ahí, venga, ustedes benditos de mi Padre. Ya están benditos, ya han sido bendecidos, ya son lo que son. Sigamos. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey le responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. El 37 dice en esta versión, a los que hacen la voluntad de mi Padre, les dijo lo siguiente, o a los que hicieron la voluntad de mi Padre, porque esto es a futuro. Que nos hallemos en eso, que seamos los que hacemos la voluntad del Padre en todo lo que estamos leyendo, de los que lo hacemos de manera natural, como fruto de entender quiénes somos, como fruto de entender que Jesús es el justo y que quiere que nosotros seamos justos todo el tiempo, que no hagamos acepción de personas, que qué cosa tan difícil para el ser humano es, y estoy incluido. Nuestros ojos quieren ver lo que quieren ver, pero los del Señor ven lo que tienen que ver y qué es lo que quiere que nosotros veamos. ¿Quién tiene la TLA para esa misma? Yo la tengo. Dice, entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Gracias, Nelson. Y gracias, Mauro. Romanos 12:4 dice lo siguiente, así como Cristo, ¿cierto? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, hermanos de sin muros y puertas abiertas, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo puede un miembro del cuerpo de Cristo ser solitario o andar solo? O no sé, sí, como si fuera un ermitaño. ¿Es posible? Porque ahí dice, somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Esta enseñanza en los casi 30 años que llevo en el Evangelio la he escuchado muchas veces. Y eso yo sentado en las sillas allá. ¿Usted sabe quién es su hermano que tiene al lado? ¿Usted sabe lo que está viviendo su hermano de al lado? Y ya, y se terminó la prédica y me olvidé del hermano del lado. Y me olvidé, y estas enseñanzas empiezan a ser tan, ¿cómo se dirá ahí? Como tan normales que ya uno no les pone cuidado. Ay, sí, y de pronto se emociona y de pronto entra en un calor ahí y salió de la reunión o en la misma reunión abrazó a un hermanito que sintió que tenía que abrazar y de pronto en el transcurso de la semana se le ocurrió llamar a alguien y lo llamó y listo, completó como la sensación que tenía y quedó. Pero lo que yo quiero hacer énfasis hoy es, esto no puede ser tan normal para nosotros. Somos
todos miembros los unos de los otros. ¿Qué tanto yo soy miembro de ustedes? ¿Qué tanto ustedes miembro de mí? ¿Qué tanto entiendo lo que significa ser cuerpo? ¿Qué tanto entiendo, como me pasa ahorita, me duele el dedo pequeñito, la uñita del dedo pequeñito me está doliendo y yo siento el dolor por todo el cuerpo? Pero qué tanto cuando ese dedito pequeñito también se pone contento, y eso para mí también es un motivo de alegría grande. Mira, hermanos y hermanas, hay misterios que todavía no hemos descubierto, pero que están ahí ya plasmados en la Escritura, pero que nosotros necesitamos ir a escudriñar, porque necesitamos saber exactamente qué es lo que Dios quiere con nosotros, realmente qué es lo que está escrito para nosotros acá, que seamos miembros los unos de los otros como cuerpo de Cristo. Eso me tiene que llevar a meditar realmente, a meditar brutalmente, no solamente pensando en la comunidad como tal, sino empezando a pensar en mi comunidad que tengo en casa, en mi cónyuge, en mis hijos, en mis hijas, en mis nietos, nietas, si los tiene, en mi papá, en mi mamá, en todos los que son mi núcleo familiar. ¿Qué tanto somos miembros los unos de los otros como cuerpo? De verdad eso es algo que a mí me apasiona y me lleva a darme por el otro, a entregarme por el otro, a tener esa deuda de amor todos los días con cada uno de ellos, a manifestarle a Cristo a ellos todos los días, a ser como Cristo todos los días, a cumplir la ley de Cristo cada día con mi familia, conmigo mismo y con mi familia. El apóstol Pablo, en una de las escrituras que estudiaba esta semana, él visitaba las iglesias, él iba a visitar en las casas, por allá se iba a dar su vuelta para confirmar los dones, pero también para recibir aliento. Él iba por allá y se daba a su vuelta, porque jamás abandonó. Él, mientras pudo, no estuvo preso, no abandonó las cárceles y las iglesias. Y si estaba preso, les escribía cartas. Pero que les llegaba, les llegaba. Enviaba mensajeros, Tito, Timoteo y todos los demás que enviaba a recibir noticias de sus hermanos, porque los amaba. Era la familia de él. Su papá, sus hermanos y sus hijos y todos eran los que hacían la voluntad del Señor. A esos visitaba. Aquellos que habían recibido el evangelio, a esos les enviaba cartas. Pero yo quisiera, de verdad se lo digo por mí mismo y por la comunidad, que pudiéramos entender lo que esto significa como cuerpo. Nosotros necesitamos ser lo que la Escritura dice que somos, o sea, manifestarlo más bien, porque lo somos. Ella dice que la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que mostremos lo que realmente somos como hijos de Dios, que seamos sabios y sabias para llevar una palabra, que seamos tan amorosos para poder entender al otro, que no es como yo, que usted lo ve cansón o cansona, o yo no sé, que no le haga a esa persona, esa a la que hay que amar. Esa es a la que el Señor quiere que nosotros amemos. Ustedes ven que yo soy fastidioso o algo, ámenme, pero también háblenme, llévenme a la Escritura, en el amor del Señor. Ustedes ven que yo soy un fastidio con ustedes, por favor, díganme. Es un ejemplo que estoy poniendo para que podamos entender que nosotros no somos cualquiera, que nosotros somos hijos de Dios, y que así como Cristo amó, nosotros amemos. Que así como Cristo se entregó, nosotros nos entreguemos, porque es la tarea que tenemos nosotros todos. Nosotros no estamos llamados a formar las recomunidades gigantes, no, estamos llamados a formar familias en Cristo. Que sacamos como en una comunidad hayan 20,000, pero hay 10,000 desbaratados, familias, el esposo o la esposa, o el hijo o la hija, ya y pare. Pero lo que se necesitan son familias establecidas, familias que entienden el amor del Señor. Y es lo que el Señor nos quiere dar este año. Quiere que nosotros desarrollemos en este año esa bendición de manifestar lo que Cristo es a las demás personas. Para mí es una cosa maravillosa, un privilegio poder decir esto y empezar a desarrollar todo esto, porque pues tengo que hacerlo. O sea, es algo que ya se me tiene que salir por los poros, se me tiene que salir. ¿Y sabe qué crece en esto, hermanos? Los que estamos casados, el amor por nuestro cónyuge se vuelve sólido, fuerte, cuando uno empieza a vivir todas estas cosas maravillosas del Señor, por los hijos, por enseñarles, por hablar con ellos, por tenerlos enterados de la vida de Cristo con nuestras propias vidas. Eso crece. Ustedes saben que hay familias que las separan el dinero, las separan los odios, las separan tantas cosas, las separan. No pueden tener paz si no hay tanto monto de dinero en la casa, o no pueden vivir en paz si no es como yo, esa persona, es que no se amolda a mí, no, es que nadie se tiene que amoldar a nosotros. Entonces, el amor de Cristo no separa, el amor de Cristo une. El amor de Cristo nos lleva al fruto maravilloso, para honra, para alabanza, para adoración del mismo Señor Jesús. Para eso estamos puestos nosotros. Eso es lo lindo que Dios nos quiere hacer entender, que debemos vivir nosotros en nuestra vida como creyentes, como sus hijos. Segunda de Corintios 2, yo lo busco, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados ustedes, no, Señor, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo, cuán grande es el amor que les tengo. Que seamos conocidos, mis hermanos, se los digo muy fraternalmente, que seamos conocidos por el amor que nos tenemos, que seamos conocidos por el amor que nos tenemos. Y todo empieza en casa, en esta y en el hogar. Si me amo, sencillo amar. Y si amo a mi cónyuge, eso va a ser conocido por nuestros hijos, que son los que se tienen que enterar el amor que nos tenemos entre padres, el respeto que hay allí, la unidad con Cristo que es visible en mi casa. Eso lo van a ver, eso va a ser visible, tiene que ser visible. Y eso cubre multitud de pecados, eso hace milagros, eso es una cosa extraordinaria lo que empieza a suceder a nuestro entorno cuando el amor es el que reina en nuestras casas, el amor de Cristo. Entonces sí, hacia afuera eso, mejor dicho, usted no va a querer estar en casa, o no va a parar de llamar, o no va a parar de abrazar, o no va a parar de estar pendiente de su hermano o de su hermana, tanto de la familia como de Cristo. Entonces es una tarea bonita, amar no es feo. Amar es bonito. Hay veces le cuesta la carne, pero amar es extraordinariamente bonito. Libera, sana porque sana nuestros cuerpos físicos, sana las relaciones, sana mi relación con Dios cuando se ama, perdura las relaciones en el tiempo y en las circunstancias. Entonces creo que esto es recibir un año con toda la fuerza y empezar a caminar en ese crecimiento y empezar a avanzar y a poner en práctica todo lo que el Señor nos ha enseñado, porque puede que sepamos mucho, pero Dios mío, lo que se tiene es que ver la práctica. Lo que se tiene que ver es que Cristo es cierto y verdadero, que su amor es cierto y verdadero, que su perdón, su misericordia, es todo eso a través suyo y mío, es cierto y verdadero, que no es falso, sino que es verdad. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento es verdad, porque la paz gobierna su casa, esta casa y su hogar. Entonces yo digo, Dios mío, que Él nos ayude, que podamos estar ahí firmes en Él para poder nosotros desarrollar el carácter del Señor y poder ser lo que Él dice que somos. O sea, desarrollar lo que Él sí dice que somos. No hay veces como nosotros pero nosotros quiénes somos, no. Él sí sabe quiénes somos. Y podamos, desde la posición que Dios nos tiene, desarrollar todo lo que Dios es en favor nuestro y de los demás. En favor nuestro y de los demás. Y darle gracias al Señor y pedir fuerzas para que esto que estamos hablando se desarrolle y se dé y podamos ser realmente testimonio de Cristo para el mundo. Y todo empieza en nuestra casa. Todo empieza ahí. La casa que fluye leche y miel, de arroyos y de vegas, de fruto abundante, no poquito, abundante. Que el Señor sea animando el corazón de ustedes como el mío. Aquí no cabe palabras como regaño o disciplina, porque realmente esto es el amor del Señor queriendo desbordarse a través de nosotros. Y es como lo que hay en el corazón de este servidor de ustedes, que el amor del Señor se desborde a través de sus hijos, que somos nosotros. Reciban un abrazo fuerte y pues estamos hablando en el transcurso de la semana. Cualquier cosita, pues ahí estamos al teléfono todo el tiempo. Un abracito a todos, el Señor les bendiga grande y maravillosamente, que este año sea realmente grandioso para todos sin excepción. Que el Señor nos ayude a tener la fuerza y la sabiduría para salir de las dificultades en las que muchas veces o nos metemos nosotros o por las circunstancias pasamos. Que nos ayude, que nos dé la sabiduría, que sea misericordioso con nosotros, perdonándonos y sacándonos de las situaciones difíciles. Que vivamos una sanidad completa, que podamos vivir con gozo delante del Señor, disfrutando de su palabra, de lo que Él nos quiere dar como alimento durante todo este tiempo. Así que mis hermanos, un abrazo y que tengan una feliz familia, de verdad. Que sea restaurado lo que haya que restaurar, que crezca lo que tenga que crecer, pero que el Señor sea obrando en todos nosotros, en todos nosotros. Muchas bendiciones a todos.